Hola a todos y todas, este es el espacio de teóricos complementarios de la Cátedra de Introducción a la Sociología de la Facultad de Humanidades. Sepan ustedes que además de este espacio hay otras instancias previstas para poder acompañarlos y acompañarlas y hacer una orientación en relación al dictado de esta asignatura durante este cuatrimestre tan particular. Sí, hoy por hoy la mejor y mayor herramienta que tenemos de comunicación es el aula virtual. A través de ella ustedes pueden hacernos llegar cualquier duda e inquietud que tengan, tanto en relación a cuestiones operativas como a contenidos específicos de la asignatura. Así que cualquier inquietud que tengan, esperamos que se comuniquen. Nosotros ya habíamos empezado a desarrollar la obra de Durkheim en un momento anterior. Básicamente planteamos algunos lineamientos en relación a una de sus grandes obras, que es de la División del Trabajo Social, del año 1893. Y hoy vamos a hacer algunos señalamientos sobre otras dos obras, que son Las reglas del método sociológico, de 1895, y El suicidio, de 1897. Yo les mencioné la vez anterior la centralidad que tiene Durkheim al momento de pensar en la institucionalización de la sociología como ciencia. Es decir, que si nosotros pensamos en la versión más academicista de la sociología, inexorablemente tenemos que remitirnos a la figura de Durkheim para ver allí sus orígenes, ¿no? Y en ese sentido, la pretensión de definir la especificidad del conocimiento de lo social, de convertir a la sociología en una ciencia experimental, va a ser persistente a lo largo de la obra de Emil Durkheim. Por eso, si bien claramente la mayor definición en términos metodológicos están justamente en las reglas del método sociológico, también podemos ver cómo en su obra anterior, La división del trabajo social, ya aparecen algunos rasgos distintivos respecto de esta especificidad de la sociología y cómo posteriormente los va a desarrollar con más profundidad, ¿no? Me refiero específicamente a que ya en las reglas en la división del trabajo social está esta discusión respecto de deshacerse de ciertas prenociones de otras disciplinas, de poder definir la especificidad de la división del trabajo como un hecho social, que es justamente el objeto de estudio de la sociología, y otras cuestiones que vamos a ir mencionando ahora, ¿no? A propósito de ello, las reglas del método sociológico parten justamente de definir cuál es el objeto de estudio de la sociología, que son los hechos sociales, estas formas de pensar, de sentir, de obrar, de actuar, que son exteriores al individuo, que ejercen coerción sobre el que se le imponen, que a su vez son generales, ¿sí? Y decíamos fundamentalmente cómo esta idea tiene que ver, sobre todo junto a la de anterioridad, con que residen en la sociedad, ¿sí? Yo la vez pasada les mencionaba que todos los clásicos, y esto lo podemos ver tanto en Marx como en Durkheim, como en Weber y también en los precursores, ¿sí? En Saint-Simon y en Comte, está la preocupación respecto de justamente cómo poder entender el fenómeno societal, es decir, cómo poder entender la relación entre el individuo y la sociedad. Y en el caso de Durkheim, claramente esta relación, ¿sí? Que en definitiva remite a la idea del lazo social, va a otorgar primacía explicativa a la sociedad por sobre el individuo, ¿no? Y esta idea de la sociedad, como él la define, que es una realidad sui generis, tiene que ver con que es justamente allí donde se originan, ¿sí? Estos condicionamientos, donde tenemos que ir a buscar, diríamos, la explicación respecto de estos hechos sociales, porque justamente los hechos sociales son del dominio propio de la sociología y como tal hay que buscarlos en ese origen, ¿no? En la sociedad. Estos hechos sociales, Durkheim define de esta manera, van a tener determinadas reglas para poder abordarlos, ¿no? Él va a hablar de la definición, la observación, la clasificación, la explicación y la administración de la prueba. Cada una de ellas tendrá su especificidad, pero en definitiva remiten, ¿sí?, a poder desarrollar un tipo de conocimiento, en primer lugar, que se diferencie de otras disciplinas preexistentes, ¿no? Y ahí está la idea de poder desarrollar un conocimiento que sea autónomo, ¿no? De otorgarle a la sociología una autonomía dentro del campo disciplinar, ¿sí? Es decir, dentro del campo de las ciencias sociales y de otras ciencias aledañas. Ustedes van a ver, por eso yo les decía que ya
Por ejemplo, en el caso de la división social del trabajo aparece esa diferenciación respecto de la economía, es decir, cómo la economía aborda la división del trabajo. Durkheim nos va a decir, la aborda en tanto es un hecho económico. Bueno, la sociología considera que la división del trabajo puede abordarse como un hecho social, ¿no? Y un hecho social, que como les dije la otra vez, tiene íntima relación con la dimensión moral de la sociedad, ¿no? Con aquellas condiciones que nos damos para poder hacer viable, pasible lo social, ¿sí? Entonces, no solo respecto de la economía, en este caso en particular, sino, por ejemplo, plantear la autonomía respecto de la psicología, como en el caso del suicidio, ¿no? Donde claramente aparece un hecho que está íntimamente vinculado a una disciplina como la psicología, pero que sin embargo Durkheim retoma, digamos, y aborda para dar cuenta de la especificidad de lo social y cómo la sociología puede dar cuenta de las causas sociales del suicidio, ¿no? Entonces, la ruptura con estas prenociones tiene que ver fundamentalmente con separarse y alejarse de otras disciplinas, ¿sí? De la economía, de la psicología, de la filosofía de la ciencia, ¿sí? Incluso de la propia biología, porque cuando él habla de otra de las reglas, ¿no? Luego de la definición, la observación, va a tomar algunas cuestiones relativas, ¿sí? A los métodos propios de la biología o de la física, es decir, de las ciencias naturales o exactas, que tienen que ver justamente con la idea de la objetividad, ¿no? De tratar, dice él, a los hechos sociales como si fueran cosas. Cosas en el sentido de su exterioridad, ¿sí? Dice, y de su estructura desconocida, tal cual consideran a sus objetos de estudio estas otras disciplinas, ¿no? La física o la biología. Sin embargo, dice él, tratar a los hechos como si fueran cosas, ¿no? Los hechos sociales, pero no son como tales. ¿Qué hechos sociales va a poder estudiar el sociólogo? Va a decir Durkheim. Todos los hechos sociales pueden ser estudiados. Sin embargo, él va a estudiar específicamente aquellos que son patológicos, ¿no? ¿Y cuándo los hechos sociales son patológicos? Cuando no hay correspondencia entre esos hechos sociales y las necesidades generales que tiene el organismo, ¿no? Pensar a la sociedad de alguna manera como un organismo. Por eso hablamos de funciones, ¿sí? Y de disfunciones, en definitiva, que la idea del hecho social patológico tiene que ver con cierta disfuncionalidad. Luego de la observación, él va a plantear la clasificación, que tiene que ver básicamente con esta idea central de poder construir tipos sociales, ¿sí? Él va a construir tipos sociales de suicidio, tipos sociales de solidaridad social, tipos sociales de en relación a la división del trabajo, ¿sí? Cuando es funcional, cuando no, cuando es forzosa, cuando es patológica, ¿sí? Luego va a explicar, y la explicación es central porque tiene que ver justamente con poder dar cuenta de la funcionalidad de los hechos sociales, ¿sí? Él va a indagar sobre las causas, pero fundamentalmente le va a interesar cuáles son las funciones, y no tanto los efectos, ¿sí? De esos hechos sociales, sino que va a hablar en términos de funciones, como les decía recién, que tiene que ver con esta correspondencia entre el hecho social y las necesidades generales que tiene el organismo, es decir, la sociedad en un momento y en un contexto histórico determinado. Esta explicación en Durkheim va a ser unicausal, es decir, un hecho social va a ser la causa de otro hecho social. Así, por ejemplo, cuando hablamos de la división del trabajo, el aumento del volumen y de la densidad moral y social de una sociedad en un momento histórico determinado fue la que fue la causa del aumento de la división social del trabajo, ¿no? Y ya lo vimos la vez anterior que esto tiene que ver con el cambio social, con el pasaje de un tipo de solidaridad a otra, en definitiva, con cómo se van modificando y transformando las distintas formas de organización social. Y finalmente habla de la administración de la prueba, ¿no? Que esto remite a un principio de causalidad, y ese principio de causalidad Durkheim lo va a buscar en el método de variaciones concomitantes, el cual va a desarrollar básicamente a través de estadísticas, ¿no? Esas son centralmente los ejes a partir de los cuales tendríamos que ir leyendo las reglas del método sociológico, y siempre es interesante justamente esta dimensión más teórica, si se quiere, de la sociología durkheimiana, teórico-metodológica, poder vincularla con las otras dos obras, ¿no?
Yo les decía que la sociología durkheimiana tiene como problema fundamental el lazo social, ¿no? El lazo y ligado a ello la idea de la solidaridad, ¿no? El lazo social vimos como ya aparecía de la división del trabajo social, ¿no? Siempre recordando esta idea que el lazo es lo que liga al hombre a la sociedad, ¿no? No a los hombres entre sí, porque justamente, como yo les decía, esta sociedad no puede desagregarse en la sumatoria de hombres, sino que remite a una entidad que tiene características específicas, ¿sí? Esta realidad sui generis, ¿sí? Que no es posible desagregar en la sumatoria de los individuos, ¿no? Veíamos cómo aparece en relación al problema de la solidaridad social, mecánica y orgánica, donde el eje de la división del trabajo es central. En el suicidio también va a aparecer el problema del lazo social, ¿no? Fundamentalmente el problema del lazo social, ¿a partir de qué? A partir de ver el grado de integración de los hombres a la sociedad, ¿no? El grado de integración, y esto nos lo plantea Steiner, hablando del suicidio, de cómo detrás del suicidio hay una teoría de la socialización, en definitiva, de Durkheim, ¿no? Que esa socialización, opera a dos niveles, ¿no? O opera entre dos niveles. Entre un nivel vinculado a la integración social, que tiene que ver con la manera en la cual el grupo social atrae al individuo. ¿Por qué hablo de grupo, no? Porque cuando hablamos de la ligación entre el individuo y la sociedad, de esta idea del lazo social, claramente no es que el hombre directamente se integra a la sociedad, sino que hay mediaciones, ¿no? En el caso de la división del trabajo social, ustedes seguramente vieron en las conclusiones, ¿no? Cómo aparece esta idea de, bueno, cuál sería de alguna manera la salida después de este análisis que hace Durkheim, que esencialmente está preocupado por el orden moral, ¿sí? ¿Cuál es un poco la salida, digamos, que él está viendo? Justamente el lugar que pueden ocupar las corporaciones en relación, ¿no? Las corporaciones, está hablando de las agremiaciones, de los sindicatos, ¿sí? De esos grupos intermedios, ¿sí? Si lo pensamos desde el punto de vista del mundo del trabajo, entre el individuo y la sociedad, ¿no? Bueno, el problema de la integración justamente remite a la manera en que los grupos sociales atraen a los individuos, que básicamente esto se relaciona con las interacciones, con ciertas creencias compartidas y demás. Entonces la socialización opera a nivel de la integración y además a nivel de la regulación, ¿no? Que tiene que ver con que la sociedad tiene que poder regular y moderar las pasiones de los individuos, ¿no? Tiene una suerte de autoridad moral que ejerce sobre los individuos. Esto se relaciona además a la idea que veíamos la otra vez respecto de la conciencia colectiva, ¿no? La conciencia colectiva opera también de esta manera, ¿no? En términos de poder moderar, de poder ejercer una suerte de autoridad moral sobre los individuos, ¿no? Entonces él va a decir, ¿qué sucede? ¿Qué hay detrás de esta explicación del suicidio, ¿no? Que sea por déficit o por exceso de integración social o de regulación social, aparecen, diríamos, algunos tipos de suicidio. Es decir, las causas sociales del suicidio, ¿sí? Si nosotros analizamos en general la obra, podemos ver cómo justamente sigue, ¿sí? Estas reglas del método, ¿no? Primero él va a definir el suicidio, ¿sí? ese hecho social que está abordando, va a ver cómo puede distanciarse de las explicaciones existentes, de ciertas prenociones existentes que básicamente tienen que ver con factores extrasociales, ¿no? Habla de disposiciones orgánicas, psíquicas, incluso de factores cósmicos, ¿sí? Pero luego su interés va a estar puesto justamente en dar cuenta de las causas sociales del suicidio a partir de la construcción de tipologías, ¿no? En definitiva, ¿qué hay detrás de esta idea de la integración y la regulación, ¿no? De esta teoría de la socialización que habría detrás de, o que hay, mejor dicho, de Durkheim, ¿sí? Que básicamente estos grupos son marcos sociales integradores y a su vez reguladores de tanto de las interacciones como de estas pasiones, ¿sí? y acciones que los individuos llevan a cabo. Por ende, él va a analizar cuando construye esas tipologías de suicidio, ¿sí? Que básicamente va a hablar de el suicidio altruista y fatalista, ¿sí? En relación a un exceso, ¿sí? De integración y de regulación,
y cuando hay déficit de ya sea integración o de regulación, él luego los va a separar, vamos a hablar de un suicidio egoísta o anómico, ¿sí? Básicamente el suicidio que va a caracterizar el tiempo que él está analizando es específicamente el anómico, ¿sí? Justamente la idea de anomia tiene que ver con la falta de normas, de reglas, que es otra vez ese problema entonces que remite al lazo social y que de alguna manera también está vinculado a la obra de la división social del trabajo. Pero en definitiva, para construir estas tipologías, él va a analizar la correlación entre las tasas de suicidios y él va a decir que todas las sociedades tienen cierta tendencia al suicidio, pero a ver qué sucede que en determinados momentos históricos, cuáles son las causas por las cuales esas tasas aumentan, ¿no? O disminuyen. Y va a analizarlo a partir de distintos marcos sociales integradores que tienen que ver con la religión, con la familia, con los grupos políticos, y ahí va a ver qué sucede cuando hay, como decía recién, una excesiva o una deficitaria integración o regulación, ¿sí? Algo interesante respecto de, bueno, por supuesto, la administración de la prueba también va a tener que ver con el manejo de estadísticas, y algo interesante se vincula con la aplicación, diríamos en sentido estricto, de estas distintas reglas, ¿sí? De la descripción, de la observación, de la clasificación, de la explicación y de la administración de la prueba en relación específicamente al estudio del suicidio, porque él va a invertir, ¿sí? Las reglas. ¿Qué es lo que va a invertir? Básicamente va a clasificar antes de explicar. Es decir, primero va a clasificar las causas que producen el suicidio, ¿sí? Y luego va a explicar sus características. ¿Por qué básicamente va a llevar adelante este método deductivo y no inductivo? Porque no tiene posibilidad de resolverlo en función de las fuentes que tiene disponibles. Es decir, no puede acceder a esos datos respecto de cómo es que se produce, diríamos, cada suicidio y cuáles son esas causas, sino que más bien va a partir justamente de las causas más bien generales, es decir, para ir posteriormente a la explicación, ¿sí? Entonces, básicamente, primero va a clasificar y luego va a explicar, ¿sí? Eso sería centralmente la inversión que él desarrolla del método sociológico en relación a el estudio del suicidio, ¿sí? Básicamente esta inversión tiene que ver con la imposibilidad de acceder, ¿sí? A las fuentes, y ello entonces es lo que le permite, ¿sí? Lo que le habilita las fuentes disponibles es justamente realizar esta inversión de la clasificación por sobre la explicación. Es decir, no es que una tiene mayor primacía explicativa que la otra, sino justamente que primero tiene que clasificar, ¿sí? Para luego poder explicar. Bueno, esos son los ejes centrales de lectura, ¿sí? Es decir, de estas obras que tenemos de Durkheim a lo largo de la asignatura. Cualquier otra duda que ustedes tengan nos la pueden hacer llegar, como les dije anteriormente, a través del aula virtual.